Hermanos, gracias por su paciencia. Esperemos en Dios que este cambio funcione. Creemos que así será y que podamos predicar la palabra fluidamente. En un dado caso que vuelva a fallar, yo no voy a parar de predicar y ya un poco más tarde se subirá el video íntegro de la predicación y de la reunión. Quiero dar gracias a Dios también por el equipo que está aquí sirviendo en la iglesia. La verdad es que hacen un gran esfuerzo. Este es el domingo número 19 que estamos transmitiendo así, y no nos había fallado de esta manera el servicio de internet. Entonces, gracias por su paciencia. Y bueno, antes de ir a la palabra, nada más quiero reiterar o recordarles, esta semana que acaba de terminar, estuvimos llevando una serie de devocionales a las 7:30 de la mañana por esta misma página. Estuvimos estudiando y teniendo un tiempo devocional con el Salmo 23 de lunes a sábado. La semana que entra, a partir de mañana lunes, vamos a comenzar con el Salmo 119. Vamos a ir párrafo por párrafo y igual por esta página, 7:30 de la mañana. Únete a nosotros al devocional. Va a ser de lunes a viernes. Y también les anuncio que esta predicación del día de hoy es la última prédica de esta serie que titulamos Confiando en Dios en la Pandemia. Vamos a dar inicio el próximo domingo a una nueva serie de estudio. Vamos a estudiar la primera carta de Pedro, y pues que Dios nos vaya bendiciendo y guiando a través de su palabra. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 42. Vamos a ver el día de hoy Salmo 42 y Salmo 43, porque se piensa que originalmente esto era un solo salmo, no eran dos, sino uno. Y usted lo va a ver ahorita que lo estudiemos, va a verlo y así lo va a entender también. Creo que los salmos nos fueron dados para darnos testimonio y enseñarnos acerca de cómo poder relacionarnos con Dios en todo tiempo y cómo adorar a Dios. Salmos tiene que ver con nuestra relación con Dios. Este salmo particularmente es el testimonio de un hombre que batalló con la depresión, con el abatimiento, y que decide poner a Dios como su única esperanza. Y vamos a ver cómo este hombre de Dios entonces batalla en su alma y nos va a enseñar cómo podemos nosotros, en medio de las batallas y de las aflicciones, poder mantener nuestra esperanza puesta solamente en Dios. De hecho, el título de esta enseñanza es Dios es nuestra única esperanza. Dios es nuestra única esperanza. Voy a leer los dos salmos y oramos, por favor. Dice el Salmo 42: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios mi roca diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo?
como quien quebranta mis huesos. Mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Y por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré. Dios, Dios mío, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Señor, gracias por tu palabra, y te rogamos, Dios, envía, como dice el salmista, envía tu luz y tu verdad, envía tu palabra a nuestro corazón, Señor. Danos entendimiento, ilumínanos, y Señor, que esta palabra traiga dirección y fortaleza y nos reenfoque en ti, Señor. Te damos gracias y ayúdame por favor a predicar este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer estaba viendo una nota en los periódicos. Salió en muchos periódicos aquí en México. Según datos del Consejo Nacional de Salud Mental, los casos de depresión, de conducta suicida y de abuso de sustancias están aumentando a nivel mundial como una consecuencia de la pandemia del coronavirus. La depresión y muchos problemas mentales y emocionales son en realidad problemas del alma, problemas espirituales, y por tanto la solución, el remedio espiritual se encuentra solamente en Dios. ¿Cómo podemos los cristianos lidiar con problemas del alma, tales como la depresión, la ansiedad, la soledad, la angustia, la ansiedad? El testimonio de este hombre, de este hijo de Coré, de este salmista, tiene mucho que enseñarnos al respecto. Los cristianos somos seres humanos y también batallamos con todas esas situaciones del alma. Muchos no sé por qué piensan que un cristiano ya no debería deprimirse, o ya no debería estar ansioso, ya no debería estar con sentimientos de soledad ni temeroso, pero la verdad es que somos humanos. Y algo que me encanta de los salmos es que los salmistas eran bien humanos, y un buen número de salmos fueron escritos por hombres deprimidos, por hombres llenos de ansiedad, de temor, por hombres afligidos, por hombres angustiados, desesperados, pero que encontraron su esperanza en Dios. Y este es un salmo precioso que nos va a ser de mucha ayuda. El salmista básicamente tiene tres secciones en el salmo, y estoy hablando del salmo en singular porque creo, como dije al principio, que el salmo 42 y 43 originalmente eran un solo salmo. Entonces tiene tres secciones, y cada sección termina con lo mismo. Versículo 5: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Tres ocasiones que marcan cada etapa o cada porción de este salmo, y vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver cómo el salmista lidia con toda esta batalla en su alma y pone su esperanza en Dios. Él empieza hablando en la primera sección, Salmo 42 del 1 al 5, él empieza hablando de su anhelo por Dios. Y él dice: como el siervo anhela la corriente de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. El salmista está atravesando por un tiempo de profunda aflicción y expresa su profundo anhelo y desesperación por Dios. Él usa una metáfora, se compara como un siervo, con un siervo que está a punto de morir.
Un siervo que está buscando agua en un tiempo de sequía desesperadamente. Cuentan que los siervos tienen diferentes tipos de bramidos. Uno cuando tienen hambre, otros cuando buscan pareja para aparearse, pero hay otro muy diferente cuando no encuentran agua, cuando están desesperados. Dicen que ese tipo de bramido es el más profundo y desesperado y se puede escuchar a varios kilómetros de distancia. Y el salmista dice: como el siervo anhela la corriente de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista está desesperado al extremo porque sabe que Dios es su única esperanza. Él está desesperado y clamando por Dios. Es verdad, hermanos, que las aflicciones nos llevan a profundizar en nuestra relación con Dios y en nuestra dependencia con Él. Es ahí, en los lugares de profunda aflicción, donde Dios despierta en nosotros un mayor anhelo y desesperación por Él. Cuando nos sentimos vulnerables, cuando las pruebas y las aflicciones nos hacen darnos cuenta de cuán débiles, imposibilitados, frágiles es que somos. Y entonces necesitamos, anhelamos desesperadamente a Dios, el Dios de nuestra salvación. El salmista va exponiendo cuáles son las razones de su aflicción, de su desesperación. Y lo primero que él dice, la primera razón es porque él no puede estar en el templo para adorar a Dios. Dice el versículo 2: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aparentemente el salmista estaba en un exilio, estaba lejos del templo y no podía ir a adorar a Dios. Recuerda que en el antiguo pacto Dios había determinado que el lugar para adorarle era el tabernáculo o el templo, más cuando ya lo hubo. El salmista está en esta condición, alejado de Jerusalén, alejado del lugar de adoración. No sabemos por qué, pero sabemos, ahorita lo vamos a ver a continuación, que tenía enemigos que lo querían destruir, y posiblemente esa es la razón por la cual él estaba fuera y estaba lejos. Y él está dolido, tiene una desesperación intensa por la presencia de Dios. Él anhelaba estar en ese lugar glorioso, en ese centro de adoración, porque ahí estaba la presencia de Dios, y él anhelaba eso. Pero además él está afligido por el daño que sus enemigos le han ocasionado, por las burlas de sus enemigos. Aparentemente el salmista está siendo perseguido y hostigado por enemigos. Dice el versículo 3: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. O sea, este hombre estaba llorando todo el día, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? En el versículo 10 de ese mismo salmo dice: como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Leyendo varios episodios en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que los idólatras hacían esta pregunta al pueblo de Dios en ocasiones para burlarse de ellos: pues ¿dónde está su Dios? El salmista debió ser un hombre muy devoto a Dios, muy consagrado a Dios, para que los enemigos lo hostigaran con esa pregunta. Es como cuando un cristiano es verdaderamente un cristiano entregado a Dios y sus compañeros en el trabajo o sus vecinos o sus familiares se dan cuenta que es cristiano, y cuando empieza a irle un poco mal en algo, luego, pues no que eres cristiano, pues ¿dónde está tu Dios? Y esto era algo que afligía mucho a este hombre. Pero además, otra razón por la cual él está afligido y deprimido y batallando en su alma es porque él no puede estar con el pueblo de Dios. Dice el versículo 4:
me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Este hombre, un hijo de Coré, era un levita. Él servía en el templo. Él servía al Señor guiando al pueblo en adoración a Dios. Y él está dolido, y lo que lo tiene desesperado, además de no poder ir a la presencia de Dios y adorarle en el templo, además de todo el hostigamiento de los enemigos, es que él añora estar con el pueblo, con la gente de Dios, y adorar al Señor de su salvación. Él no podía desempeñar sus funciones de una manera adecuada. Quiero hacer un breve paréntesis. Cuando un hombre no puede desempeñar sus funciones, no puede desempeñar su trabajo, ya sea porque está desempleado, ya sea porque está incapacitado, eso es la causa número 1 de depresión en los varones. Es lo que más puede deprimir a un hombre, es no poder proveer para su casa, porque fuimos diseñados por Dios para ser proveedores. Hay ocasiones cuando recordar las bendiciones pasadas, como este hombre que está recordando esas bendiciones pasadas, cómo yo guiaba al pueblo de Dios, cómo desempeñaba mi trabajo, eso nos da esperanza de que Dios lo vuelva a hacer otra vez. Pero si nos clavamos en eso, nos puede hundir más en la nostalgia y en la depresión. Por ejemplo, el pueblo de Israel estuvo salieron de Egipto al desierto, y cómo añoraban la tierra de Egipto, y nunca pudieron superar eso. Fue un paréntesis, porque entiendo que ahorita hay muchos varones que estamos batallando en ese tema. Y quiero que entiendas el salmista. Él no puede desempeñar su trabajo, el trabajo que Dios le llamó a hacer, no lo podía desempeñar. Y estaba deprimido. Pero creo que lo que el texto está enseñando es que él está afligido porque anhela estar con el pueblo de Dios. Más que desempeñar un trabajo, estar con el pueblo de Dios juntos adorando a Dios. Este hombre está abatido porque no podía adorar a Dios con el pueblo. Para un hijo de Dios, el verse imposibilitado de juntarse con el pueblo de Dios para adorar a Dios es motivo de profundo dolor y tristeza. Y yo no sé cómo has vivido tú este tiempo. Yo entiendo que hay muchos que sí están afligidos, como los pastores lo estamos, como muchos hermanos y hermanas, estamos afligidos porque no nos podemos reunir para adorar al Señor. No es algo ligero, fuimos creados para eso. Por la eternidad vamos a estar juntos adorando al Señor. Fuimos creados para en esta tierra el pueblo estar reunido adorando al Señor. Y nos pesa profundamente el no poder hacerlo. No es lo normal. No es suficiente estar viendo una transmisión desde un dispositivo. Hay algo especial cuando el pueblo está junto. Lo estamos haciendo por un tema de salud, por un tema de guardar la integridad. Ya lo hemos explicado muchas veces. Pero nuestro anhelo, hermano, ten cuidado, no te acostumbres a este rollo. Esto no es normal. Los gobiernos están diciendo, los gobiernos de las naciones dicen que la iglesia no es esencial. Es muy claro. Hay gobiernos que para ellos es más esencial que se abran los casinos, que se abran los antros, que se abran los bares, los restaurantes, los supermercados, pero no la iglesia. En Estados Unidos estuvieron atacando a la iglesia, un periódico famosísimo, diciendo que por algunas iglesias que abrieron hubo un brote y 600 personas se infectaron.
Pero en su hipocresía no hablan de los miles que se infectaron en las marchas de protesta por el hombre de color que fue asesinado. Y los gobiernos apoyan las marchas de protesta y apoyan las marchas de todo tipo, pero que no abran las iglesias. Y es una hipocresía. En realidad el mundo odia a la iglesia. Para el mundo la iglesia no es esencial. Yo te pregunto a ti, amado, ¿es esencial para ti la iglesia? Y cuando hablo de iglesia ¿es esencial para ti reunirte con la iglesia? Antes de responder esa pregunta, preguntémonos lo siguiente: ¿es esencial para Dios la iglesia reunida y adorándole? Éxodo capítulo 20 nos habla de los mandamientos, y en el versículo 8, el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero al séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando Dios le dio la ley moral a su pueblo, el cuarto mandamiento fue este: el día de reposo lo van a guardar para mí. ¿Qué harían en ese día? Levítico capítulo 23, versículo 3. Levítico 23, 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Es decir, una reunión santa, el pueblo de Dios convocado. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Y en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice el escritor a los hebreos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. ¿Es esencial para Dios la iglesia? ¿Es esencial para Dios las reuniones de la iglesia? La Biblia es clara, sí. ¿Debería ser esencial para sus hijos? Obviamente sí. Ahora, sabemos que por ahora y a lo largo de la historia de la iglesia ha habido periodos que la iglesia se ha visto impedida de reunirse. Muchas veces por el hostigamiento de los gobiernos, es hostigamiento de enemigos, y a veces también por pandemias. Este es el caso ahora. Si no estamos pudiendo reunirnos como iglesia, es por un sentido de prudencia. Yo les he expresado, hermanos, aquí en la iglesia, miembros de nuestra iglesia ya van varios, más de 2 decenas que se han contagiado. Todos han ido sanando, gracias a Dios, y eso que no nos hemos reunido. Pero hermano, yo te quiero decir algo. Va a llegar el momento en que vamos a tener que decidir, cuando podamos tener reuniones, todavía va a haber riesgo, porque esto va a durar mínimo este año y el que entra, y va a haber riesgo. Y yo te pregunto, ¿va a ser esencial para ti reunirte con la iglesia? ¿Será esencial para ti y para mí obedecer a Dios y adorar a Dios? Obviamente con todas las medidas de higiene y de salud y de prudencia, pero siempre va a haber un riesgo. Va a ser esencial para ti. Vamos a ser probados y quiero que te vayas preparando en tu corazón. Va a llegar el momento en que tendremos que actuar con fe y sabiduría para reunirnos. Los pastores nunca vamos a obligar a nadie ni los vamos a estar hostigando, solo vamos a estar enseñando la Biblia, animándoles, pero no obligando a nadie. Todos tenemos que actuar bajo nuestra propia responsabilidad y riesgo, pero con fe y con sabiduría. Pero te hago una pregunta más importante a todo esto, que es el tema del Salmo. ¿Te dueles de no poderte reunir con la iglesia, con el pueblo de Dios? El salmista está llorando de manera abundante, derramando su corazón por ello. Si no te dueles, si hay alguien que no se duele por esta situación,
probablemente ni entiende lo que es la iglesia. Y el salmista entonces, cerrando esta primera etapa del salmo y de su testimonio, el salmista se exhorta a sí mismo en el versículo 5: ¿por qué te abates, alma mía? Él empieza a hablar con él mismo. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Él se está hablando a sí mismo. Esto es bien importante. Él se empieza a predicar a sí mismo. Le recuerda a su alma que no debería de angustiarse, deprimirse de esa manera. Le recuerda a su alma quién es Dios. Espera en Dios en lugar de dejar que las circunstancias hablen a tu alma, en lugar de dejar que el miedo del virus hable a tu alma, en lugar de dejar que la escasez económica, el riesgo para la salud, los problemas hablen a tu alma. Debes hablarle a tu alma todos los días las verdades de la palabra de Dios y anclar tu alma en ello, recordarte por la palabra quién es Dios. Debes exhortarte a ti mismo. Esta es una lucha que se da en todos nosotros, una lucha entre el espíritu de abatimiento y el espíritu de fe. Y en esta primera sección que acabamos de ver, el salmista describe poéticamente su estado emocional y espiritual como una sequía. Y pasamos entonces a la siguiente sección, que está en versículo 6. Y a partir del versículo 6 al versículo 11, lo que el salmista hace es que empieza a describir su estado emocional con más detalle. Es decir, él expone su corazón delante de Dios. Dice el versículo 6: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Pero ¿qué dice? Señor, mi alma está en mí deprimida. Él reconoce que está en depresión. Abre su corazón con Dios. Fíjate bien, hermano. Tú tienes que ir bien trucha, como dicen, bien atento, viendo qué consejos te pueden servir a ti de este testimonio, de esta palabra, de este levita. Él abre su corazón consigo mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? Habla con él, perdón. Luego habla con Dios. Señor, mi alma está en mí deprimida. Pero también está hablando con sus hermanos, porque no pierdas de vista que estos son cantos que se cantaban con el pueblo. Y él escribe su testimonio y lo canta con sus hermanos. Él abre su corazón consigo mismo, es sincero, es honesto, no quiere tapar el sol con un dedo. Él reconoce: estoy bien agüitadote, estoy deprimido. Abre su corazón con Dios y con sus hermanos y hace una descripción bien detallada y honesta de su depresión. Y es bien importante esto, porque no trata de ocultar o de fingir. Y él, fíjate cómo describe su estado emocional. Aquí dice que está deprimido, pero también vimos en el versículo 5, y lo va a decir en el versículo 11 y también en el versículo 5 del Salmo 32, que dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Está en abatimiento. El abatimiento es una tristeza profunda, es un sentimiento de derrota. Ha llorado mucho, ha perdido el apetito, perdido el interés, se siente vacío. El que está abatido batalla muchas veces con insomnio, con ansiedades, irritabilidad, se pone enojón, etcétera. Pero además él entra en una debilidad. Dice el versículo 7:
poéticamente, ahorita te explico qué está diciendo. Un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas, de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Sabes de qué está hablando poéticamente? De que está de las aflicciones que Dios le ha enviado a su vida. Todas tus ondas han pasado sobre mí. Es como cuando vas al mar y si no la sabes bien y te metes ahí y las olas, y está picado el mar y están las olas, y te revuelca la primera y te quieres parar y llega la segunda y te revuelca otra vez y así ¡pum!, te agarran de bajada y te ponen una revolcada. Así es lo que él está describiendo. Todas tus olas han pasado sobre mí. Él está agotado, está debilitado. Si en la primera porción del Salmo él describió su estado emocional y espiritual como una sequía, ahora lo está describiendo como que él está en medio de una tormenta machín. O sea, está, como dice el proverbio, ya no siento lo duro sino lo tupido. O sea, está una aflicción tras otra. Está debilitado. ¿Te has sentido así alguna vez? Piensa en Job. Acuérdate de Job, cuántas aflicciones le vinieron a él en un muy corto periodo de tiempo. En cuestión de horas perdió todo y en cuestión de unos 2 días perdió hasta la salud. Pero además el salmista está turbado porque dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? La palabra turbar en el original habla de una agitación, habla de algo que está alborotado, habla de inestabilidad, habla de inquietud. El salmista está inquieto emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Sus emociones están inestables, sus emociones suben y bajan. Va de la fe a la depresión en un momento. En este mismo salmo vemos cómo él pasa de la queja a la esperanza. Mira el versículo 8. De día mandará el Señor su misericordia. O sea, venía como que diciendo: estoy deprimido, todas tus olas han pasado sobre mí. Luego dice el 8: de día mandará el Señor su misericordia, de noche su cántico estará conmigo. Elevaré oración al Dios de mi vida. O sea, ya está aquí con la fe machín. Y luego el 9: a Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Si notas cómo está fluctuando sus emociones, cómo hay una mezcla ahí de esperanza y fe con una depresión y una desesperanza y un debilitamiento y abatimiento, y sus emociones están agitadas. Está inquieto totalmente. Se siente olvidado por Dios. Dice el versículo 9: a Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío o enlutado por la opresión del enemigo? Siente que Dios lo ha olvidado, cuestiona a Dios. Esto es algo muy común en las aflicciones. Hay una mezcla de esperanza y queja, de fe y desesperanza. Llamar al Señor mi roca y luego decir: ¿por qué me has olvidado? En la misma frase. Diré al Señor mi roca, ¿por qué me has olvidado? Y a veces nos sentimos así. ¿O no has cuestionado a Dios nunca? ¿A poco nunca le has dicho: Señor, qué onda? No que tú y éramos compas para toda la vida y acá tú y yo, puro amor y paz, y ahora este rollo, ¿qué onda? Pero ¿sabes qué? Dios no se espanta, ni te desecha, ni me desecha por hacerle preguntas. Estos salmos nos fueron dados para que veamos cómo hombres de Dios enfrentaron sus angustias. Él está diciendo a Dios: Dios, ¿por qué me has olvidado? Él no teme hacer preguntas a Dios. Hacer preguntas a Dios de manera humilde y sincera, ¿sabes? Nos ayuda a entender lo que hay en nuestro corazón. Nos ayuda a entender lo que hay en nuestro corazón. Y el salmista una vez más se exhorta a sí mismo, versículo 11: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Mira, él cuestiona a Dios y se cuestiona luego a sí mismo.
Dios, ¿por qué me has olvidado? Y luego, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Nunca has sentido en la depresión y en la ansiedad y en las aflicciones como que hasta se te está brincando la cadena? O sea, como que te estás quedando medio loco. Dices, ¿qué me pasa? Bueno, ¿qué te pasa? Que eres humano. Él cuestiona a Dios, se cuestiona a sí mismo y esto le ayuda. Él sabe, de alguna manera, el salmista sabe que sus pensamientos no están siendo correctos. Se exhorta a sí mismo a esperar en Dios, porque aunque se cuestiona a Dios y se cuestiona así, dice, alma mía, espera en Dios, espera en Dios. He de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Espera en Él. Es posible que las pruebas que estamos enfrentando y que se están prolongando, la falta de congregarnos, de estar con el pueblo, porque hermano, tengamos que ser honestos, cuando estamos en pruebas y en aflicciones, anhelamos que llegue el domingo para juntarnos con la iglesia y ser confortados, animados por la presencia de Dios, por la bendición de la iglesia, de la que Dios deposita en su iglesia y nos anime y hasta decimos, cargué la pila, pero ahora esta pila yo creo es Energizer porque ya lleva 4 meses, o sea, ya llevamos un ratote pero ¿sabes qué? La fe que persevera es la fe que decide esperar en Dios. Se habla de que esta pandemia va a traer después una pandemia de enfermedades emocionales y mentales, y la iglesia tiene que estar preparada para poder ministrar a toda esa gente, pero primero la iglesia misma tenemos que aprender a lidiar con nuestro propio conflicto que traemos en nuestro corazón. ¿Te sientes identificado con el salmista en su aflicción? Hasta este momento, ¿te sientes identificado con él en su aflicción? Identifícate también con él en su esperanza. Y entonces llegamos a la tercera sección de este salmo, que es el Salmo 43, y en este final él decide poner toda su esperanza en Dios. Ha ido batallando y batalla, pero vas a ver cómo él pone decididamente toda su esperanza en Dios. Dice el versículo 1 del Salmo 43: hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto. Ahora el salmista ya le está pidiendo a Dios que él tome cartas en el asunto. ¿Sabes qué le está diciendo? Señor, tú hazte cargo. Actúa tú, Señor. Libérame, Señor. Líbrame. Está poniendo todo en manos de Dios. Él está decidiendo confiar en el Dios soberano que tiene todo en control. Esa persecución que él estaba sufriendo, esa imposibilidad de reunirse con el pueblo, Dios la tenía bajo control. Como tiene bajo control esta pandemia, como tiene bajo control tu posible escasez económica, tiene todo bajo control. Él decide confiar en el Dios soberano, en Dios que es el juez, en el Dios de quien es la venganza. Al final, sabe que su vida no depende de los caprichos de los enemigos, su vida depende de Dios. Yo te quiero decir algo, tu vida no depende del coronavirus, el coronavirus no decide. Tu vida depende de Dios y Dios decide cuándo te va a llevar a casa, no un virus. El salmista lo que hace en esta sección es que está cambiando el enfoque. Ya no está centrado en sí mismo ni en sus circunstancias, ahora se centra en Dios y decide confiar en Dios, y eso hace toda la diferencia, mi hermano. Eso hace toda la diferencia. Pero vemos que aun cuando él ya está empezando decide confiar en Dios, todavía batalla. Y yo creo que en el versículo 2 es donde toca fondo. Dice, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, y le dice, ¿por qué me has rechazado?
¿Y qué está más grueso decir? ¿Por qué me has olvidado o por qué me has rechazado? Pues no sé, las dos están bien feas, ¿verdad? Pero ya habla de alguien que es hecho a un lado. Y él siente eso. ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Su depresión tocó fondo, parece ya amargura. Pero una vez más, hermano, sus preguntas son honestas. Él no está haciendo esto en soberbia. Estas preguntas vienen de un corazón quebrantado, humilde, que se mantiene en fe, aunque con lucha. Porque el versículo anterior le dice: Señor, tú hazme justicia. Y en el siguiente: ¿por qué me has rechazado? Se está luchando, pero está decidido a poner su esperanza en Dios. Y hermano, no está mal tener luchas, no está mal de pronto cuestionar, preguntar, de pronto decir ¿por qué, Dios? Pero no te sueltes de Dios. Mantén tu esperanza ahí. Hay muchas cosas que no entendemos y no las vamos a entender probablemente muchas de ellas en esta vida, pero tenemos a Dios y Él está contigo. Y Él persevera en fe y en esperanza. Versículo 3: Él persevera en fe y esperanza. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Él está clamando con fe, pidiendo dirección al Señor para que le ponga a salvo y para que una vez más Él pueda llegar al templo para adorar a Dios. Y este es el arma, hermanos, más poderosa que tenemos contra la depresión. Que Dios envíe su luz y su verdad. Que Dios nos revele su palabra, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. El apóstol Juan está diciendo ahí, Jesús dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. En la medida en que nosotros permanecemos en la palabra, nos es revelada la verdad de Dios, y la verdad nos hace libres, y es lo único que nos puede sacar de la batalla espiritual, de la depresión, de creer los engaños de que Dios me olvidó y Dios me rechazó y de que mi vida no vale, y todos esos engaños se caen por la revelación de la verdad de la palabra de Dios. Debemos orar para que Dios nos guíe en oración y en meditación de su palabra, porque es como Él nos guía para salir de la depresión. El Señor en el versículo 4, el salmista dice: entonces llegaré al altar de Dios. Mira la esperanza que él tiene ahora. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Y él está teniendo ya toda su esperanza en Dios. La fe que persevera es la fe que pone toda su esperanza en Dios. Y termina el salmo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Al final, él está convencido de que solo Dios puede librarlo y salvarlo. Está decidido a esperar en Dios. 3 veces se dice en este salmo: espera en Dios. En Él está la salvación de mi ser y mi Dios. Todavía he de alabarle. Esperar en Dios no es algo pasivo, no es como que me tiro a la hamaca y no hago nada. No, esperar en Dios, porque tú te das cuenta, hay cosas que el salmista hace. Dijimos, o sea, te voy a explicar cómo él espera en Dios y cómo es que se pone la confianza en Dios y cómo es que podemos esperar en Dios y que Dios sea nuestra única esperanza. ¿Qué hacemos? Bueno, número 1, el salmista abrió su corazón con Dios, abrió su corazón con sus hermanos.
Número 2, Él está pidiendo dirección. Envía tu luz y tu verdad. Y hermano, tenemos la Biblia y tenemos la oración para ello. Él decidió renunciar a confiar en sí mismo y puso su confianza en Dios. Alabó al Señor. 6 versículos de estos salmos hablan de cómo él alabaría al Señor. 6 veces en 6 versículos él está hablando de alabar a Dios con cánticos, con instrumentos. La alabanza es poderosa, porque cuando alabamos a Dios con canciones bíblicas, cristocéntricas, nos ayudan. Cuando estamos cantando eso, empezamos a enfocarnos en Dios. Nuestra alma, nuestras emociones están enfocando en la persona de Dios. Cantamos de aquello que Dios es, de aquello que Dios hace, de quién es Él, y cantamos de Él. Y hermano, en ese momento tu fe se fortalece y toda incredulidad se desvanece y toda depresión pierde su poder, porque gran poder, una buena parte del poder de la depresión está en la incredulidad de nuestro corazón. Pero cuando alabamos a Dios, estamos quitando el enfoque de nosotros, lo estamos poniendo en Él, y eso nos trae a libertad, nos ayuda a esperar en Dios. Y la consecuencia de confiar en Dios es alabanza, alabanza. Todo esto es lo que el salmista está haciendo. Está colocando su razón por encima de sus emociones. Él se da cuenta que su problema es incredulidad, porque estaba dudando de Dios, y se recuerda a sí mismo las verdades de Dios. Necesitamos reemplazar nuestras dudas por las verdades de Dios expresadas en la palabra. El pastor Martin Lloyd Jones dice lo siguiente: el arte de la vida espiritual consiste fundamentalmente en saber cómo manejarnos. Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, tenemos que dialogar con nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos, cuestionarnos a nosotros mismos. Debemos preguntarnos: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Qué motivos tengo para perturbarme? La victoria espiritual consiste principalmente en saber argumentar contra nosotros mismos con la verdad, porque lo primero que suele ponerse en acción en medio de la tribulación no es la fe, sino la duda. Y hermanos, quiero ir terminando mientras pase el grupo. El salmista le hace una petición al Señor. Le dice: envía tu luz y tu verdad, y estas me guiarán a tu santo monte. La luz y la verdad de Dios vinieron en la persona de Jesucristo. Ya vinieron. Jesús en Juan 8:12 dijo lo siguiente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Y Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, Jesús es la luz que vence las tinieblas de la depresión, las tinieblas del pecado y de la muerte. Jesús es la verdad que vence las mentiras y los engaños del diablo. Jesús, quien es la luz y la verdad, se hizo hombre. Él supo de angustias, Él experimentó turbación de alma, fue rechazado por los hombres y en la cruz fue rechazado por el Padre. Pero al final Él mismo se encomienda al Padre. Murió llevando nuestros pecados, pero también nuestras angustias, nuestra incredulidad, nuestras peores depresiones, nuestra soledad. Al tercer día resucitó, venciendo el poder del pecado, de la depresión, el poder del temor a la muerte.
y cuando decides poner en Él toda tu esperanza y estás unido a Cristo por la fe, Él te otorga el poder a ti para que el pecado ya no te gobierne, para que la depresión no te controle, ni la desesperanza. Es por ello que necesitamos mantenernos confiando en Él cada día de nuestra vida, cada día recordándonos el glorioso evangelio de Jesucristo. Si tú estás viendo esta transmisión, este video, y no has rendido tu vida a Cristo, yo te pregunto, ¿en qué está puesta tu esperanza? ¿En quién tienes tu esperanza? Como has escuchado hoy, solo Jesús puede entender las angustias, las aflicciones de tu alma, y solo Él puede saciar tu necesidad espiritual, porque solo Él llevó sobre sí mismo todos tus pecados, tus angustias. Él es la luz y la verdad. Y mi amado hermano, hermana, en este tiempo necesitamos batallar como este salmista y mantener nuestra esperanza, nuestra fe en Dios. Necesitamos constantemente cambiar el enfoque, en vez de estar viendo nuestra condición y viendo las circunstancias, poniendo nuestro corazón y nuestra mirada en Jesús, nuestra esperanza solo en Dios, perseverando en la fe, aferrándonos a su gloriosa palabra, alabándole todos los días, porque Él es digno. Vamos a orar. Amado Señor, tú eres la luz y la verdad. Guíanos a ti, Señor. Guíanos por camino de rectitud. Queremos tu voluntad, Señor. Señor, llevamos en este momento toda nuestra necesidad delante de ti y decidimos, Señor, esperar solo en ti. Señor, hemos entendido, no somos nosotros quienes sostenemos nuestra vida. No nos sostiene ni lo material, no nos sostiene el dinero ni el tener un trabajo. Lo que nos sostiene no es nuestra salud, Señor, ni tener un empleo. No nos sostiene el tener un matrimonio saludable. No nos sostiene el tener una linda familia. Señor, al final eres tú quien nos sostiene. Decidimos esperar solo en ti, Señor. Ayúdanos a perseverar en fe. Y decimos hoy, Señor, junto con el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es mi salvación y mi Dios. Vamos a adorar al Señor un momento. Él me sostendrá en la tentación que sé. Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se
rosa en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Señor, gracias por la firme esperanza que tenemos en ti. Señor, estamos confiados en ti. Tú no dejaste a tu Hijo en el sepulcro, lo levantaste al tercer día, resucitándolo de entre los muertos, venciendo al pecado, la muerte, el diablo. Y Él vive hoy para dar vida y esperanza a todo aquel que en Él cree. Gracias, Señor. Hoy decidimos esperar solo en ti, confiar solo en ti. Ayúdanos, Dios. Gracias te damos. Señor, bendice cada hogar, cada familia. Bendice cada hermano y hermana. Bendice y sana a nuestros hermanos que están batallando con la enfermedad. Y te damos gracias por tu palabra y por este tiempo. Seguimos esperando en ti, Señor, por el día en que podamos volver a estar todos reunidos, adorándote y exaltándote. Lo anhelamos con todo nuestro corazón, Señor. Esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, te recuerdo, si tienes oportunidad mañana, lunes, conectarte 7:30 de la mañana. Vamos a tener un tiempo devocional, aproximadamente 20 minutos. Que Dios les bendiga, familia. Gracias.